Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. A veces dar de comer a los niños, que coman con gusto, puede ser un auténtico suplicio. Así que hoy vamos a ver 4 de esas razones por las que los niños no comen. Hay veces que por mucho que peleemos los padres para que los niños coman, o por muy bien que lo estemos haciendo, los niños no quieren comer y punto. Y en esos casos, si es un no quiero comer, vamos a decir puntual, o que vemos que el niño crece adecuadamente, que está contento, que no tiene problemas de salud, como por ejemplo infecciones recurrentes, en esos casos lo que yo os recomiendo y lo que se suele recomendar generalmente es tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Pues porque hay veces que los niños son un poco selectivos a la hora de comer. Aquí tendríamos nuestra primera razón, ¿no?, por la que los niños no comen, que sería porque pasan por etapas en las que su cuerpo reduce los requerimientos. ¿Esto a qué se debe? Si vosotros os fijáis, los niños pequeñitos, especialmente entre 1 y 6 años aproximadamente, tienen como picos de crecimiento. Crecen, se estancan, engordan un poquito, se estancan, vuelven a crecer. Es decir, ese crecimiento no es lineal, sino que va un poco como a trompicones. En unos niños es más acuciado, podríamos decir, bueno, un poquito más visible que en otros, ese crecimiento a trompicones, como os digo, por escalones, ¿no? Sin embargo, en otros pues igual no lo notamos tanto, no tienen tantos picos de crecimiento, es un poco más continuo, y en esos casos, bueno, pues podrían ser niños en los que no notemos esas, vamos a decir, paradas a la hora de alimentarse, ¿no? Lo mismo que crecen en escalones, su alimentación puede ir en escalones, de manera que habrá etapas en su desarrollo, su crecimiento, en las que coman menos cantidad que en otras. Y aquí, en esta etapa, hay algo que es muy frecuente, que es lo que se denomina neofobia, que ya os he hablado de ello en algunas ocasiones. Es decir, que causa cierto rechazo la ingesta de nuevos alimentos. Es decir, son etapas en las que dar a probar nuevos alimentos es extremadamente difícil y complicado. Es mejor en esas etapas en las que reducen la ingesta o que parece que están como desganados, bueno, pues tratar de darles, ofrecerles aquellas comidas que ya conocen y que tienen, bueno, pues que les gusta y que disfrutan con ellas. Que no quiere decir que solo les demos de comer aquello que más les gusta, pero dentro de la variedad que tienen, bueno, pues vamos a tratar de que evidentemente estén bien alimentados, porque es algo que ocurre de manera, vamos a decir, natural, especialmente en esa franja de edad, y yo os diría que más especialmente entre los 2 y los 3 años, donde hay una cierta ralentización del crecimiento que después vuelve a arrancar, bueno, pues un poquito más a marchas forzadas, ¿no? En esa época, un poquito más de paciencia. Si no hay problemas de salud, si no hay problemas de crecimiento, como os digo, paciencia, que el niño seguro que si hasta ese momento ha comido bien, volverá a comer bien con posterioridad. Y aquí esto nos enlazaría con el segundo problema, que dejen de comer porque existe un problema médico, ¿no?, que les dificulte la ingesta de alimentos. Por ejemplo, es muy frecuente el frenillo. Cuando tienen un frenillo más corto, muchas veces tienen problemas para tragar o dificultades para tragar algunos alimentos. Por lo tanto, habría que buscar también ayuda profesional con un logopeda o el médico que nos dé pautas para mejorar ese movimiento de la lengua, ya que puede dificultar sobre todo la ingesta de algunos alimentos. Por lo tanto, el niño, ¿qué va a hacer? Cuando algo le cuesta comer, lo va a rechazar. No quiere decir que su gusto, su paladar, esté rechazando ese alimento por el sabor, sino que lo rechaza muchas veces por la textura o por la dificultad que tiene
para tragar. Los niños son muy listos, es decir, tienen un mecanismo defensivo innato que si nosotros no lo alteramos nos va a dar siempre muchas pistas acerca de lo que le está pasando a ese niño. Evidentemente, en estos casos en los que existe una causa médica tendremos que adaptarnos a esas o a soluciones que permitan que ingiera con más facilidad los alimentos, por ejemplo utilizando texturas adecuadas como podrían ser los triturados. Por ejemplo, no hay ningún problema para que un niño coma las verduras, un niño, estamos hablando de 2, 3, 4 años, pueda comer las verduras trituradas en lugar de comerlas enteras. Cuando utilizamos purés o cremas de verdura y queremos tener una buena educación nutricional, es conveniente separar sabores, es decir, no hacer un puré de verduras que no se sepa muy bien a qué sabe, sino un día preparar puré de calabaza, otro día puré de calabacín, otro día puré de judías verdes, otro día puré de brócoli, por ejemplo, o puré de zanahoria. Es decir, si nosotros separamos esos sabores, ¿qué ocurre? Que la educación nutricional se la estamos dando igual. No masticará, tendrá otras texturas, pero está adquiriendo esos sabores por separado. Pueden existir también otros problemas médicos asociados a esa ingesta alterada y a veces no detectados, como podría ser una intolerancia alimentaria que provoque que a ese niño cuando come un alimento pues le genere cierto malestar. Problemas como por ejemplo el estreñimiento, la diarrea, las infecciones continuadas que a veces pues quitan también las ganas de comer, podrían estar asociadas también a esos momentos en los que los niños rechazan la ingesta de alimentos. Y aquí, como habéis ido viendo también a lo largo de las causas que hemos visto hasta ahora, en esa cuarta causa tendríamos los comedores selectivos, que son un grupo de niños que hoy comen una cosa y mañana dicen que no les gusta y pasado comen otra y dentro de 2 días dicen que ya no les gusta y la rechazan. Estos niños a veces lo que buscan es atención, no siempre, pero a veces hay que tener un poco de paciencia porque realmente no es un problema que le esté causando comer o no comer, sino que están buscando cierto grado de atención en casa y saben que a través de la comida pues tienen cierto poder sobre sus padres. Ya os he dicho antes que los niños son listísimos y enseguida buscan herramientas para poder manipular. Bueno, pues parece así como que los niños son pequeños monstruitos, algo que no es cierto, pero que sí es verdad que si ellos detectan que a nosotros el momento de la comida nos altera, nos pone nerviosos, nos lleva a cambiar, por ejemplo, las comidas en función de lo que ellos nos dicen o que comenzamos a premiar, por ejemplo, con alimentos que a ellos les gustan, pues estás segurísimos que lo van a utilizar siempre que puedan. Por lo tanto, imaginaros un niño que come fenomenal hasta ahora y de repente detecta que el día que come un poquito peor, pues su madre después le da pues un postre especial, pues no vaya a ser que se quede con hambre y no crezca. Bueno, pues esa estrategia es algo que pueden utilizar con cierta frecuencia. A la hora de incluir alimentos nuevos o querer variar la alimentación de los niños, como os digo, hay etapas en las que no es que no sea conveniente, sino en las que vamos a tener menos éxito. Y probablemente esa etapa entre 1 y 6 años sería la más complicada en algunas etapas, no siempre. A veces generalizamos con los niños y hay niños que son buenísimos comedores, que no nos dan ningún tipo de problema a la hora de introducir nuevos alimentos, especialmente cuando esos alimentos no aparecen solo en el plato de los niños, sino que aparecen en el plato de los padres con cierta frecuencia y ellos lo van viendo y al final lo asumen como algo normal, ¿no? O como algo apetecible, porque si mis padres lo comen todos los días, pues evidentemente estará rico y voy dando a probar. No pongo un plato
nuevo de algo que sé que puede causar ciertos problemas a la hora de probarlo. Siempre es conveniente hacer mezclas con otros alimentos que también que les gustan más y que en ese momento no les van a causar ningún tipo de rechazo. Estrategias que, igual que los niños utilizan en nuestra contra, nosotros también podemos utilizar a nuestro favor, es decir, para mejorar la dieta o la alimentación de los niños. Hay otra etapa en la que aquí sí que tenemos que estar un poco vigilantes, que sería la adolescencia, en la que algunos adolescentes también rechazan el consumo o de algún grupo de alimentos o de cantidad de alimentos. Y aquí ya estaríamos asociando un poco a la aparición de trastornos de la conducta alimentaria, que es algo en lo cual debemos estar siempre vigilantes porque necesitan siempre ayuda también psicológica adecuada, porque es un trastorno conjunto, podríamos decir, de la alimentación y un trastorno psicológico y necesita atención conjunta. Por lo tanto, es una etapa en la que los padres es como que se ponen a un lado, ¿no? Pero que siempre están vigilando. Ellos tienen más autonomía, pero siempre hay algunas conductas que nos pueden hacer sospechar. Y sobre todo ante una rápida o una evidente pérdida de peso, pues tendremos que estar más vigilantes aún. Lo mismo ocurriría en la etapa anterior, ¿eh? Ante una pérdida de peso, vamos a decir, sin causa aparente, tendríamos que ver si realmente ese niño tiene algún problema médico asociado a la ingesta que no le esté permitiendo no solo comer de manera adecuada, sino a veces aprovechar aquello que está comiendo, es decir, que se absorba y que se utilice con, como debe utilizar nuestro cuerpo los nutrientes. Así que ya veis que no es un problema exclusivo de niños pequeñitos, sino que a veces esas alteraciones en la ingesta, ese no quiero comer, puede ser por modas, por lo que hace el resto de mis amigos o porque pues mira, fulanita me ha criticado, me ha dicho que estoy gorda y ahora yo voy a dejar de comer porque así pues voy a evitar esas críticas en el colegio. Es decir, hay muchísimas causas, no solo las que os he ido citando, la verdad es que hay muchísimas causas por las que los niños pueden tener ciertas alteraciones a la hora de querer comer más o menos cantidad, más o menos variedad de alimentos. Así que hasta ahí, como siempre os digo, la labor de los padres para tratar de mejorar en esos momentos la nutrición de los niños, aunque estén rechazando el consumo de alimentos. Siempre hay comidas que les gustan, siempre hay comidas que podemos adaptar o mejorar para que durante ese periodo su alimentación sea adecuada, no se produzcan retrasos en el crecimiento o en el desarrollo o alteraciones nutricionales que puedan ocasionar otras enfermedades, como por ejemplo déficits nutricionales de vitaminas, de minerales, de proteínas, de energía, todo lo que puede afectar al crecimiento de los niños. Así que en esos momentos lo más importante es no caer en el nerviosismo, que es muy difícil en algunas ocasiones, tener paciencia, observar y tratar de engañar nosotros a los niños. Engañar, como os digo, entre comillas. Es decir, si yo sé que mi hijo, o me doy cuenta que mi hijo o mi hija está en una situación en la que come menos de lo habitual, evidentemente, si yo le pongo solo verduras, esa nutrición no va a llegar porque energéticamente es muy bajita. Tendré que seleccionar aquellos alimentos nutricionalmente más densos. Tendríamos, por ejemplo, carnes, pescados, huevos acompañados de vegetales, legumbres, que por supuesto también entrarían a formar parte de esos alimentos nutricionalmente densos. Podemos enriquecer también las recetas, por ejemplo, utilizando lácteos, utilizando queso, que podemos añadir a esos platos para que sean nutricionalmente más densos. Es decir, sigue comiendo poquito, pero se alimenta adecuadamente porque estoy enriqueciendo
esos platos. Así que truquitos que también podemos utilizar y que a veces gustan mucho a los niños porque les potencian el sabor de algunos alimentos. Así que poner en práctica algunos de esos truquillos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.